Salgan a la calle, miren a su izquierda y a su derecha. Verán rótulos, carteles publicitarios luminosos que señalan un negocio, un evento, un camino. Todos esos carteles, aunque ahora parezcan algo tan cotidiano que fácilmente pueden pasarnos desapercibidos, en realidad están escribiendo una parte de nuestra historia. Dentro de unos años diremos, allí estaba aquella tienda, aquel supermercado, aquella librería, de la que ya solo queda el recuerdo. Pero ese recuerdo también es parte de nuestra identidad y, por tanto, de nuestra cultura. Y asociaciones como las que hoy nos visitan, Ínsula Signa, son las encargadas de protegerlo. Hay que salir a la calle, efectivamente, hay que disfrutar de nuestro mobiliario urbano, de los carteles, de nuestros rótulos, pero también hay que disfrutar de la oferta cultural, que todavía quedan cosas por hacer este fin de semana. Vamos a ver unas cuantas, hay un montón de cosas. El Festival Internacional de Música de Canarias ofrece este sábado en la Catedral de la Laguna Oratorium, compuesta por el canario Gonzalo Díaz Hierro, que además dirigirá a la joven orquesta Inegale. También el sábado en Tenerife y el domingo en Gran Canaria a las 7:30, la Orquesta Sinfónica de Montecarlo interpretará un programa dedicado a Beethoven y Mendelssohn. Seguimos dentro del festival. En Lanzarote y en Fuerteventura estará este fin de semana el conjunto de cuerda Il Giardino d'Amore, el Jardín del Amor, interpretando entre otros a Vivaldi y a Bach. Y el domingo en el Auditorio de Tenerife, Coque Maya encabeza la ópera de los 3 centavos, el texto de Bertolt Brecht, dirigida en esta ocasión por Mario Vega y producida por Una Hora Menos junto a Barco Pirata. Yo creo que es un personaje tan universal que hay mucho de todos nosotros en Máquina Baja, por eso es tan universal, por eso es un personaje tan grande, porque no representa solo sus propias características, sino que representa características muy profundas, muy universales y muy comunes del alma humana. Se trata de un paso importante en la progresión de la veterana compañía canaria que pone en marcha una producción con vocación nacional e internacional. Yo creo que estamos en un momento históricamente donde creo que hemos llegado aquí porque hemos dejado de leer autores como Brecht. Creo que es necesaria una conciencia que cada vez se ve menos, entonces tener un espectáculo que sigue golpeando en las conciencias, que sigue contándonos cosas muy potentes y muy hermosas. Entonces poder tener este espectáculo de esta manera, poder contarlo hoy desde ese punto de vista solidario, humano, que tenía Brecht, y utilizándolo de esa comedia negra y abrasiva, pues es una alegría. Y teniendo eso en cuenta, ahora ya nos podemos centrar en conocer un poco mejor la historia de nuestras ciudades a través de sus rótulos. Pues vamos ya con nuestro invitado del día, él es Jaime Medina, impulsor de Ínsula Signa, a quien le damos ya las gracias por estar aquí en Somos Cultura. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a empezar preguntándote, Jaime, ¿qué es Ínsula Signa para quien no les conozcas y cómo nace? Bueno, Ínsula Signa somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace por el interés de un colectivo, básicamente diseñadores gráficos, pero al cual se han ido sumando arquitectos, historiadores y aficionados en general, que nos dedicamos a estudiar, documentar y en última instancia proteger el patrimonio gráfico canario. Nosotros entendemos por patrimonio gráfico básicamente aquel patrimonio comercial, rótulos y elementos publicitarios. ¿Cómo comienza este proyecto y cuál fue el primer rótulo que rescataron? Nuestra función básica consiste en documentar identificar y documentar todo ese patrimonio. Y en última instancia nos vemos obligados a rescatar. Rescatar es la actividad más llamativa, pero deriva de la anterior. Es decir, a veces estudiando, identificando ese patrimonio nos encontramos con rótulos que están en grave peligro de desaparición. Cada día hay rótulos que desaparecen y que se llevan consigo una historia muy nuestra, muy transversal, muy ligada al territorio y a la cultura, ¿no? El primero que recuerdo oficialmente pues fue uno que tenemos, que es de la joyería Platería Verol, en la calle Mendizábal. Estaba allí desde principios de siglo. Está elaborado artesanalmente en pintura en reverso de un cristal
el cristal está incluso roto, pero bueno, fue el primero y por lo tanto goza de un cariño especial. Fue restaurado por nosotros porque estaba en un estado lamentable, había estado en una azotea a la intemperie durante muchos años y conseguimos restaurarlo, devolverle un poco su aspecto original y lo guardamos con mucho cariño. ¿Qué nos cuentan estos letreros de la historia, ¿no? De la historia de una ciudad, en este caso un archipiélago? Cada rótulo esconde detrás un relato. Los rótulos... Nosotros vemos en los rótulos muchos intereses transversales en cuanto a intereses artísticos, estéticos, históricos, comunicativos, es decir, encontramos mucha riqueza cultural en un rótulo y al fin y al cabo lo que hace valioso a un rótulo es el relato que esconde detrás y que no siempre es evidente, a veces hay que buscarlo. A veces encontramos rótulos que no tienen un interés o un valor estético notable, pero tienen una historia muy bonita, muy determinada, muy identitaria, ¿no? Entonces, bueno, la historia que cuentan es la historia que no sale en los libros, es la historia de la gente. ¿Alguna historia de esas que les haya marcado? Electroleón, durante la dictadura de Franco, era el negocio de un electricista que pertenecía a Canarias Libre en la clandestinidad. Eran los primeros independentistas canarios, que luego se escindieron, parte de ellos se convirtieron en el MEPAYAC y su actividad se basaba básicamente en la propaganda, instando a que Canarias se independizase de España, además. Y tenían mucha actividad propagandística. Ese rótulo nos lo dio un familiar y nos contó que en ese establecimiento, que era de un electricista, tenían un zulo abajo en el sótano, escondido, donde tenían una máquina de imprimir e imprimían todos esos folletos, ¿no? Al final acabaron descubriéndolos, acabaron muchos en la cárcel, o si no todos, y bueno, ese relato hace ese rótulo más valioso, porque es el testimonio de una época y de una situación determinada, ¿no? Ahí, Jaime, también valor histórico y valor artístico. Tú eres diseñador y ahí sabes que también está esa creación, ¿no? Ese arte. ¿Eso se valora, se reconoce? Bueno, luchamos por ello, nosotros lo valoramos y cada vez lo valora más gente a través de nuestra difusión, por así decirlo. Nuestra labor fundamentalmente es didáctica, lo que pretendemos es que todo este patrimonio gráfico se ponga en valor por todo lo que representa y por lo que tú dices, no solo es historia, es arte y es diseño. Tenemos una colaboración con la Universidad de La Laguna y de vez en cuando doy alguna charla allá y a los alumnos les comento que si aprenden a mirar, verán en la calle uno de los mayores museos del mundo, el mayor yo creo, ¿no? Pero es tan numeroso que hay que aprender a distinguir, ahí es lo que más hay, rótulos, ¿no? Entonces, si aprenden a mirarlo, pueden encontrar en la calle la historia del diseño gráfico, nada menos. Tipografías, estilos artísticos, tendencias, y que van abarcan el último siglo. Todavía hay rótulos de más de un siglo por las calles. Si crees que algunos diseños publicitarios son arte, estás en lo cierto, pero si crees que esto es algo novedoso, ya no tanto, porque las creaciones para hacer que un producto o evento sea más atractivo es algo que ya veíamos desde finales del siglo XIX, en artistas como Henry de Toulouse-Lautrec, que revolucionó el concepto de cartel hasta originar obras de arte autónomas. Sus litografías para cabarets y teatros elevaron la gráfica urbana a un nuevo estatus cultural. Y a comienzos del siglo XX, Ethel Reed se convirtió en una de las primeras mujeres cartelistas reconocidas en Estados Unidos. Sus diseños eran cercanos al Art Nouveau, un estilo que también imperaba dentro del mobiliario urbano en París, por ejemplo en los letreros del metro diseñados por el arquitecto francés Hector Guimard. Y a principios del siglo XX, también en Londres, Edward Johnson entiende que la estética y el urbanismo son un buen binomio y de esta forma su diseño para el metro fomenta la identidad a través del color a la vez que mantiene su carácter funcional. Pero fue con la irrupción del pop art, encabezado por Andy Warhol, el estilo que definitivamente borra las fronteras entre el arte y la publicidad. Primero trabajó como publicista y luego transformó esa experiencia en creación artística.
En la era audiovisual y digital, también los cineastas dejarán sus huellas en marcas comerciales. Es el caso de David Lynch o de Sofía Coppola, ambos ejemplos claros de que su sello es inconfundible. Así, la historia del arte y la publicidad no puede entenderse como caminos separados, ni siquiera paralelos, sino como un diálogo constante en el que la imagen comercial ha sido tanto vehículo como objeto artístico. Has mencionado la universidad, ¿cómo es la relación con el resto de instituciones? Bueno, es difícil. Difícil me refiero a que nuestra labor es divulgativa y nosotros tenemos poca capacidad financiera por ser una asociación que subsistimos gracias a la suma de las pequeñas cuotas que pagan nuestros socios. Es evidente que necesitamos ayuda en esta labor, sobre todo a la hora de rescatar, almacenar, gestionar todo ese patrimonio que acumulamos, que tenemos que hacerlo por nuestros propios medios. Constantemente estamos llamando la atención de las instituciones sin demasiado éxito, la verdad. Pero no perdemos la esperanza y vamos obteniendo algunos pequeños logros. Por ejemplo, el año pasado, por primera vez en España, un municipio nos ha encargado el inventariado de su patrimonio gráfico de su área municipal, de todo el municipio. Algo que no ha sucedido antes en este país y desconozco si en algún otro. Pero bueno, para nosotros representa un empuje y un logro en la concienciación de quien tiene el poder y la capacidad de gestionar este patrimonio, que son las administraciones. Antes apuntabas a la financiación, al final hay que rescatarlo, hay que restaurarlo, hay que almacenarlo. ¿Cómo se costea todo esto? ¿Solo con los socios? De momento lo hacemos de manera altruista y lo guardamos donde podemos. Yo tengo un taller donde trabajo y rotulo y mi taller ahora mismo es un pequeño museo. Están todos allí y aparte pues hay algunos otros que son por su tamaño, por sus características, pues están en el garaje de un amigo o de un socio. De momento hemos conseguido que no vayan a parar a la basura, que es lo normal, y eso ya es un logro. Pero por otro lado nos parece también un poco triste que estén escondidos y que nos estén disfrutando, que es lo que queremos. Queremos mostrar que esos rótulos sigan hablando de nosotros, ¿no? Bueno, no perdemos la esperanza de que algún día estén en un espacio adecuado, donde se puedan enseñar y donde cada uno pueda contar ese relato, esa historia. Para ello también contamos con algún proyecto en el cual estamos poniendo bastante esfuerzo, que es una campaña que llamamos Adopta un rótulo, mediante la cual ofrecemos estos rótulos que tenemos rescatados a cualquier establecimiento que quiera adoptarlos, es decir, hacerse cargo de ellos bajo unas premisas muy simples. La condición es que lo cuiden, evidentemente, y la segunda es que lo muestren al público. ¿Y hay familias con sus negocios aún abiertos que han reclamado a lo mejor algún rótulo o que han mostrado interés para exponer su antiguo rótulo, su antiguo letrero? Al principio éramos los frikis de los rótulos y éramos nosotros quienes preguntábamos: oiga, el negocio este sabe de quién es, sabe qué van a hacer con el rótulo, y nos interesamos para intentar rescatarlo y preservarlo. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que cada vez recibimos más llamadas, ya no somos nosotros, ya muchas veces son los propietarios que nos llaman y nos dicen: oiga, hemos oído hablar de ustedes, me gustaría mucho que mi rótulo de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, pues no se perdiera y no acabase mal, ¿no? Y bueno, ese es el caso, por ejemplo, del Chistera, de Manolo Vieira, que nos fue ofrecido por sus socios y sus hijas y que cuidamos con mucho cariño, evidentemente. Y el de algunos otros cada vez más, que son gente que va tomando conciencia de que eso tiene un valor y que eso no puede acabar en la basura. Valor especial tiene también para ustedes Nitrato de Chile. Están reclamando para que sea considerado bien de interés cultural. ¿Por qué? Bueno, es una publicidad de los años 30, a principios del siglo XX, 30, y que fue muy conocido en todo el país, en toda Europa, porque Chile se convirtió en principal proveedor mundial del abono de sus minas de nitrato,
y esta compañía hizo una campaña de publicidad inmensa, mundial, en la cual cada país encargó a un diseñador su cartel, su propio cartel. El de España lo hizo un estudiante por entonces en arquitectura, que era López Durán, creo recordar. Era un estudiante de 20 y tantos años que estudiaba en Madrid en arquitectura, él era de León, creo, y tuvo mucho éxito porque es muy bonito, tiene influencias Art Deco, artísticamente es una belleza, está muy bien conseguido, es el típico, lo recordarán, que es la silueta del jinete que está en un caballo, que no se sabe si va o viene. Hubo unos 4.000 por toda España, de esos 4.000 quedan 94. De esos 94 hay 4 en Canarias. Uno es el más conocido, que está en Santa Cruz de la Palma, que fue restaurado, es uno de los pocos ejemplos de cartel que ha sido restaurado por las instituciones, bajo presión popular, es cierto, y se ha convertido en un icono y en una gran inversión, porque, bueno, nosotros llevamos camisetas de Nitrato de Chile y nos preguntan, ¿eso es de La Palma? Bueno, sí, en La Palma hay uno, pero no es exclusivo de La Palma. Pero han conseguido que eso se convierta en un icono de la ciudad, ¿no? Y eso rentabiliza esa inversión, esa restauración que hicieron, porque es identitario, ¿no? Hay otros 2 más pequeños en Tenerife, uno en Granadilla de Abona y otro en el Puerto de la Cruz. Y el año pasado identificamos uno que estaba escondido aquí en Gran Canaria, y es el único que hay aquí. Está en el cruce de Arinaga, en Agüines, y estaba oculto bajo varias capas de pintura. Y entonces, Mónica, ¿este cartel cuánto tiempo calculan que estuvo tapado? Calculamos que en torno a los 20 o 30 años. Nosotros la encontramos con varias capas de pintura, las cuales estuvimos trabajando para intentar recuperarlo, y según los sondeos que pudimos hacer en su momento, calculamos eso sobre un par de décadas. Yo recordaba que hace unos años, las veces que había pasado por la zona, había un cartel de publicidad antiguo, y esa imagen del cartel de publicidad se me quedó en la retina. Entonces, años después, quise que saliese a la luz ese pequeño tesoro que lleva dormido y latente durante tantos años. ¿Y cuál fue el proceso que se siguió para la recuperación de este cartel? Teniendo en cuenta todas las capas de pintura que tenía, fue un trabajo un poco tedioso. En su momento se solicitó ayuda gubernamental, pero no hubo apoyo. Hubo que contratar un montacargas, hubo varios días de trabajo y fue bastante tedioso para llegar a este resultado, que no es una restauración, es una recuperación. Estaba aquí, Mónica, porque esto era una zona de paso, ¿no? Era publicidad y había que verlo. El cartel probablemente se instaló entre los años 40 y 50. Estamos en el inicio de la carretera que une el cruce de Arinaga con vecindario, y en su momento era la única carretera que había, por lo tanto quedaba dándole la bienvenida a toda la gente que iba al sur. La publicidad del Nitrato de Chile no solamente tiene una importancia histórica, también artística. Está dentro del Art Deco. Proteger el cartel del Nitrato de Chile no solo implica darle un valor histórico, también es cultural y social, porque está estrechamente ligado con la agricultura y con nuestra parte más vinculada a la tierra. Habla de nosotros, de la gente que fuimos, y espero que también le cuente la historia a la gente que vendrá, y porque es una joya, es como estar en un museo al aire libre. Jaime, ¿y alguna ballena blanca, algún rótulo que se te resista? Sí, por supuesto, hay algunos que realmente, bueno, yo lo vivo muy intensamente, evidentemente, pero hay algunos que me produce dolor verlos, porque todavía están. Algunos muy históricos, hay alguno como el de
el de James Leacock, un comerciante inglés que vino a principios de siglo, gran impulsor del desarrollo de esta isla, y que está en su fábrica abandonado, cayéndose a trozos casi, y tiene más de un siglo de antigüedad, y representa nada más y nada menos que el impulso de la plantación de plataneras en la isla, y de sistemas de regadío, y de sistemas hidráulicos y de motores. Fue un inventor, un impulsor, alguien muy preocupado por el desarrollo de esta isla, de la cual se enamoró, vino a vivir y quiso morir aquí, y está abandonado siendo un vestigio, un testigo de nuestra historia, al mismo tiempo que lamentablemente yo mismo he asistido a una exposición en el edificio Miller, recuerdo hace unos pocos años, del legado inglés en Canarias, con decorados de cartón piedra, con fotografías, y yo no dejaba de pensar, pero realmente el legado original está ahí afuera, ¿por qué no lo cuidamos, por qué no lo rescatamos? Pero bueno, esperemos que algún día, nosotros seguimos insistiendo, y que algún día llegue a oírlo la persona adecuada. Los lugares guardan recuerdos que el tiempo no ha conseguido borrar. Incluso cuando caen en el abandono o se convierten en ruinas, siguen contando la historia de quienes lo habitaron o trabajaron en ellos. Un buen ejemplo es el elevador de aguas de la Gordejuela, en Tenerife. Construido en 1903 para elevar el agua hasta los acantilados, se alza como una de las ruinas industriales más bellas de España, cargada de memoria y de fuerza visual. Esa memoria industrial también sigue latiendo en la zona conocida como la Sícer, en Gran Canaria, lugar emblemático para el surf, pero antaño fue un barrio de pescadores donde se levantó la central eléctrica de la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos, es decir, la Sícer, y continúan llamando así al lugar. Algo parecido ocurre en La Rajita, en La Gomera, donde aún permanecen las edificaciones de la antigua fábrica de salazones y conservas Lloret y Linares. Aquella factoría fue clave para el comercio atlántico y para la economía local. En Gran Canaria, el recuerdo del Palacio del Hielo sigue muy vivo en la memoria popular. Inaugurado en 1975, supuso un revulsivo cultural y deportivo. Albergó partidos de hóquei sobre hielo y espacios de ocio que sorprendieron por lo insólito. Muy distinto fue el destino de la leprosería de Abades en Tenerife, un proyecto sanitario pensado para personas afectadas por la lepra y la tuberculosis. Pero la mala orientación del complejo favorecía que los vientos, en lugar de proteger a los enfermos, fomentaran los contagios. Quedó a medio construir y hoy se despliega como un auténtico pueblo fantasma, convertido, eso sí, en uno de los escenarios más demandados para rodajes de cine. Y si hablamos de espacios culturales con historia, en La Palma destaca el Teatro Monterrey. Inaugurado en 1926, fue durante décadas un referente cultural. Tras años cerrado, ha recuperado su voz, aunque su futuro sigue siendo incierto. Durante un tiempo se llegó a hablar incluso de su demolición, aunque todo apunta a que este teatro podrá seguir siendo un referente cultural y vivo en el corazón de la isla. Jaime Medina, museo humilde pero de gran valor, así que te damos las gracias por tu valentía también y por tu compromiso con este legado histórico. Muchas gracias a ustedes. Gracias también, como siempre, a la Fundación DISA, y aparte de esta recomendación importante, este museo que es tan ingenio, también tenemos más. Le dejamos con cine, con Benjamín Santana. Hoy estamos repasando rótulos, signos y señales que convierten lo cotidiano en artístico. Pocos productos audiovisuales han logrado eso mejor que Aída, una sitcom que tal vez los más jóvenes no recuerden, porque se estrenó hace ya más de 2 décadas, que hacía un inteligente y humorístico retrato de la vida de barrio. Ahora, un enfoque diferente y metatextual regresa en forma de película, Aída y Vuelta. Y entre aídas y vueltas por el mundo, su protagonista, Carmen Machi, ha tenido tiempo para echar un rato hablando con Benjamín Santana. ¿Pero por qué no me matáis normal? Tiene tantos calderos al fuego Carmen Machi que no sé por dónde empezar, porque yo no creo que haya sido el año Carmen Machi, sino el lustro Carmen Machi o la década, porque tienes tantos proyectos. No sé si a ti te has tenido muchos momentos buenísimos, pero no sé si estás viviendo un pico en tu carrera o tú lo vives así o lo estás viviendo así. No lo vivo especialmente como un pico, no, realmente es verdad que he sido una persona muy afortunada en mi trabajo y he tenido continuidad y siempre he sentido que
no sé por qué razón tenía tanta suerte. En este momento y en este instante que hablo contigo, pues sí lo considero un momento muy especial, pero reconozco que he sido muy afortunada y muy privilegiada. Es que pasas de 50 años como mujer y lo que te decía antes se cuestiona, y yo, sin embargo, mis personajes más interesantes empezaron a ocurrir a partir de los 40 años. A mí me parecían más ricos, y cada vez que yo voy creciendo de edad, de estatura no, pero sí de edad, son más ricos. Entonces, en eso sí que puede ser un pico, pero yo no sé dónde estará de alto, pero tiene que ver con la escritura de otros, con dónde ponen la mirada los creadores, porque yo soy actriz, me limito a dar vida a eso y primero te lo tienen que ofrecer, si no, no ocurre. Precisamente tú has mencionado lo del teatro y en este momento estabas con Juicio a una zorra, que habías venido aquí a Tenerife. ¡Ahí va! ¡Tío! ¡Pero qué chulo! Y me encanta, esta foto la tengo mucho cariño y además me ha servido para ver cómo tu carrera, no sé si lo has hecho a propósito o no, pero con qué maestría la has elaborado, porque acababas de dejar a Aida hace unos años, estabas metida en El Juicio de una zorra, pero también con La Tortuga de Darwin, unas críticas maravillosas, fantástico, luego La explosión de 8 apellidos vascos, me parece que todo lo tienes muy calculado. Es verdad que hay un momento en la vida que tú puedes elegir, o te dejan que elijas, o tú tienes que obligarte a elegir y decir no. Y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, la mayor liberación, el mayor momento, la mejor decisión en mi vida fue decir no. Siempre he querido hacer cosas que me provocaran cierto vértigo, que tengan cierto riesgo, y sobre todo me gusta trabajar con gente que sabe mucho más que yo, que me puede enseñar cosas. Esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuando me voy? ¿Cómo es volver a un personaje que abandonaste hace 15 años con todos esos compañeros que muchos has seguido viendo, pero que supongo que habrá sido muy fuerte, ¿no? Y además con esa película que creo que juega con el cine, que juega con los personajes, con los propios actores. Yo abandoné la serie mucho antes que mis compañeros, que el resto de mis compañeros. Yo me fui mucho antes. Mucha gente se quedaba muy sorprendida de que yo, que decidí en un momento dado abandonar el barco, que de repente quisiera, y digo, es que yo cuando me fui, yo nunca me he ido con ninguna... Simplemente era, yo cuando me aburro tengo que dejar algo. Incluso en el teatro, en las funciones más emblemáticas que yo he hecho, que por suerte he hecho alguna que las he ido, yo cuando pasa un año lo dejo de hacer. O sea, no puedo cargar con ese personaje más tiempo. Ya no me da a mí, ni él me da, ni yo le doy a él. Yo creo que ya. Entonces ocurre un poco con esto igual, dices, ya está, no le quiero dar toda mi energía a un personaje, necesito nutrirme de otros. En el caso de la película, es una película para mí era fundamental que la dirigiera Paco León y la escribiera Paco León. Si no, probablemente no lo hubiéramos hecho, porque no, un capítulo no es, hacer un capítulo, ya está la serie es insuperable. ¿Qué necesidad hay de llevar al cine un capítulo de la serie? No, es mucho más allá, va mucho más allá, y es una película muy interesante, muy arriesgada, muy diferente, y que creo que la gente que es muy seguidora y muy amante de Aida se lo va a encontrar, pero gente que igual no lo era tanto, va a ver una muy buena película. Claro, es todo un compendio de talento tan grande el que hay en Aida, que hacer la película espero que la disfrutes cuando la veas, porque va a ser una cosa muy mágica. Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Con el permiso de Aida y de Carmen Machi, también destacamos esta semana Marty Supreme, la vida real de un extraordinario jugador de ping-pong que ha puesto a Timothée Chalamet de nuevo a las puertas del Oscar a la mejor interpretación. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas. Abróchate el cinturón, pequeña zorra. O la vuelta de Sam Raimi al terror con Enviad ayuda, con un jefe despótico y una empleada sumisa que intercambian papeles cuando acaban de supervivientes en una isla desierta. Creo que me gusta. Y terminamos el repaso de los estrenos con La Lucha, en colaboración con Televisión Canaria. Cuenta una historia de superación ambientada en el mundo de la lucha canaria, con verdaderos luchadores interpretando los papeles protagonistas. Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás. Que insultó a mi madre. ¿Cómo puedes mentir sobre tu madre de esa manera? Yo te propongo que nos hagamos otra foto. Venga. Yo la guardo y dentro de 10, 13 años nos volvemos a ver. Venga, sí, perfecto. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, es un gusto. Gracias, de verdad. Hoy hemos hablado sobre cómo se ven nuestras calles y los rótulos que la adornan. Dediquemos ahora unos minutos a escuchar cómo suenan.
Música urbana como la que trae el joven artista que despide nuestro programa de hoy. En directo desde la Sala Canarias en Vivo, Quesada interpreta No One Like You. Nos vemos si ustedes quieren dentro de 7 días. Así que la actriz no te habla de cine. No, no. El ácido me grita más y no quiero que afine. Infinito salemos ahí me imaginé. Que hoy te paso a buscar y agradecerme la suite, esa copita al mar. Quiero ser uno más, si así te puedo dar. Puse la lumbarita que lo alumbre la ciudad. Se trae en el espejo del hotel y pienso si soy el que te va a comer. Paso por mi cuello la uña de él. Es que baby no encuentro no one like you, like you. Cada vez que te oigo hablar sé que cambia el mundo. Lleva un diván con mi reloj y la costa toda la ola de paseo en barco. Mami, no soy casco, pero si me pide fuego la pistola. Ay, ¿dónde trago? Hoy te paso a buscar, que a veces la azul, esa copita al mar. Quiero ser uno más, si así te puedo dar. Puse la lumbarita que lo alumbre la ciudad. Ay, ¿dónde trago?